Este curso, este módulo se llama Estudio Bíblico Inductivo. Ahora, esta manera de estudiar la Biblia esta es la manera en que básicamente todos los pastores, o por lo menos puedo decir la mayoría de los pastores de Calvary Chapel, usamos este estudio, este método de estudio. Ahora, ustedes a veces pueden escuchar un maestro, pueden escuchar una persona decir, wow, ¿cómo es que puede explicar tanto? ¿Cómo es que puede sacar tanto de un texto o de un pasaje? ¿Cómo es que ve todo eso ahí? No es por años de estudiar, no es porque personas han ido a un seminario, pero es porque tiene un sistema de estudio, este que van a aprender hoy, que nos ayuda a poder extraer todo lo que podemos ver en el texto. Y después de tomar este curso, este módulo, los domingos por la mañana cuando estoy estudiando, ustedes van a ver el texto y vas a decir, ya sé lo que va a decir. Ya sé cuál es el siguiente punto porque lo van a poder ver ahí en el texto. Entonces, esto es sumamente importante porque no es solo para los que van a ser pastores o los que van a estar enseñando en algún púlpito. Esto es para un estudio personal. Y vamos a ver cómo es que hacemos esto, este sistema de analizar el texto y poder interpretarlo para llegar a un punto donde tenemos una Y y cogemos el camino para armar un bosquejo para un sermón o tomamos el otro camino para preparar las preguntas para un estudio bíblico. Entonces, esto es importante porque quizás no todos vamos a enseñar desde el púlpito. Pero para los que estamos enseñando desde el púlpito, vamos a poder tener las herramientas que necesitamos para llevar ese camino al bosquejo del sermón. Y para un estudio personal, para uno profundizar en su conocimiento de la palabra, o para enseñárselo a una persona más, o un estudio, un grupo en su hogar, vas a tener el camino para poder preparar las preguntas del grupo. Entonces, eso es lo que es el estudio inductivo. Ahora, lo importante es de saber exactamente cómo es que vamos a estar haciendo este estudio en sí. Cada semana vamos a hacer un trabajo juntos aquí en la clase, donde estamos analizando el texto, donde estamos escribiendo lo que estamos observando juntos, interpretando y aplicando juntos y apoyarnos, porque las primeras veces va a ser un poco no difícil, pero es algo nuevo para uno. Entonces, hacerlo juntos va a ser de mucha ayuda, pero también cada semana después de hacerlo juntos, van a tener una tarea que van a hacer a solas en su casa. Y luego la siguiente semana vamos a hacerlo de nuevo. Ahora uno dice, bueno, entonces eso significa que después de 10 veces, ¿verdad? 5 en clase, 5 en casa, que ya vamos a ser maestros, ¿verdad? No necesariamente, porque cada semana vamos a ver un texto diferente. Hay muchos textos en la Biblia y hay 5 en sí que vamos a estar viendo acerca de esto. Ahora, les diría, abren sus manuales, pero la narrativa, epístolas, poesía, parábolas y profecía. Esos son los 5 diferentes textos que existen en la Biblia y nosotros tenemos que trabajar cada uno de forma diferente. Usted no va a agarrar una epístola que escribe Pablo en el Nuevo Testamento con instrucciones muy claras, como vas a trabajar eso como si fuera un salmo. Un libro de poesía como Salmo o Proverbios. Vas a tratar ese texto muy diferente a como vas a tratar uno histórico, como Segunda de Samuel o el libro de Hechos, ¿verdad? Pero tampoco no vas a usar esos métodos ahí para estudiar el libro de Apocalipsis o uno de los profetas mayores o menores. Entonces, cada tipo de texto es diferente. Entonces cada semana vamos a estar trabajando un texto diferente y vamos a poder ver cómo es que hay que hacerlo. Ahora, ¿qué son las diferentes formas de estudiar? Lo que estamos haciendo hoy y lo que estamos estudiando hoy es el estudio inductivo. Ahora, eso significa que estamos extrayendo los hechos del texto, extrayendo del texto. Eso es el inductivo. Ahora, hay otro tipo que es deductivo. ¿Y qué es el estudio deductivo? El estudio deductivo es que empieza con ya una idea. Usted ya tiene una idea, entonces comienzas a buscar versículos que apoyan tu idea o comienzas a interpretar ciertos versículos para apoyar tu idea.
Ahora, eso no es necesariamente malo en sí, pero la palabra de Dios tiene su punto y tiene su mensaje. Nuestro trabajo es extraerlo, no decir, bueno, ¿cómo puedo encontrar aquí lo que yo necesito para apoyar lo que yo creo, ¿verdad? Lo otro es un trampolín. ¿Qué es un trampolín? Esto es el más común que usted ve el día de hoy en iglesias. ¿Y qué es un trampolín? Lees un pasaje, lees un versículo y de ahí se agarran para decir cualquier cosa. Es básicamente compartir sus opiniones. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces en las iglesias el día de hoy, ese estilo de trampolín. Y eso no es bueno. Nuestro trabajo es decir, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios y al ser inspirada por Dios, eso significa que Dios tiene un mensaje aquí, un mensaje específico. No escribió algo para decir, bueno, durante los siglos me gustaría ver cómo es que mis hijos interpretan las cosas a su manera. No, Dios escribió un libro para darnos un mensaje y nuestro trabajo es asegurar de que estemos interpretando bien el mensaje que Dios nos ha dado. Entonces por eso es inductivo. Nosotros estamos extrayendo el texto. Ahora hay 3 pasos en un estudio inductivo. 3 pasos. Y vamos a ver esto cada semana, una y otra vez. Porque recuerda, después de esto, usted ya no va a leer la Biblia de como lo leías antes. Usted va a leer la Biblia y usted va a comenzar a ver muchas cosas diferentes. Pero es porque ahora usted tiene un método de estudiar, un método de observar. Y el primero es esa, observación. Observación. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Eso es lo principal, eso es lo esencial. No sé, por los que estaban en el curso de cómo enseñar la Biblia, estaba explicando, por ejemplo, cuando Jesús estuvo en la barca con los discípulos y estaba dormido. ¿Recuerdan? Podemos ver un mensaje como ese, podemos ver el texto así y decir, bueno, Él se despierta, Él cambia el viento, él calma el viento y las olas y hay paz, ¿verdad? ¿Y dónde está tu fe? Y ahora, podríamos ver eso e inmediatamente leemos y decimos, yo ya sé esa historia, yo ya he escuchado eso, he escuchado a alguien predicarlo, lo he estudiado y ya sé cuál es la idea de ese pasaje, ¿verdad? Nosotros pasamos por tormentas, pero Jesús está descansando, a Él no le preocupa porque Él está en control de todo y hay que recordar que siempre Él puede calmar el viento en cualquier momento. ¿Qué es eso? Eso es deductivo. Eso es un estudio deductivo. Eso es básicamente venir ya con tu idea, saber, me gustaría armar un mensaje o explicar algo en esta dirección. Entonces usted comienza ya a inmediatamente agarrar el texto y comenzar a interpretarlo de su manera, pero no debe ser así. Nuestro trabajo, el primer paso es observar. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Todos los detalles en el texto. Y decimos, ok, ¿por qué es que Jesús fue movido a preguntarles por qué dudan? ¿Por qué es que Él estaba tan triste al ver la reacción de sus discípulos? Porque a ellos no tuvieron confianza en Jesús, en Dios, que estaba ahí en la barca con ellos. Ellos, en lugar de despertarlo y decir, Jesús, necesitamos que calmas el viento, no, lo despertaron y dijeron, ¿por qué no te importa que vamos a morir? ¿Por qué estás dormido? ¿No te importa que vamos a perdernos aquí en este mar? Entonces, al observar el texto uno se da cuenta, esto es más profundo. Los discípulos dudan que Jesús les ama suficiente para mantenerlos a salvo. Y esa duda en que Jesús los ama suficiente para mantenerlos a salvo, eso movió a Jesús a una respuesta emocional donde él mismo cuestiona, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Porque ya tienen tanto tiempo de estar caminando con Jesús y llegan a este punto, un crisis en su vida y piensan, Jesús, ¿por qué no te importa que estoy pasando por eso? Esa es una reacción que todos tenemos a veces cuando estamos pasando por una prueba, pero podemos darnos cuenta de algo, un punto más profundo. Eso, podemos decir, puede herir el corazón de Dios. Al nosotros responder de esa forma, ¿no te importa que estoy pasando por esto? Y Dios dice, ¿cómo que no me importa? ¿Qué tanto he hecho por ti? Yo morí en la cruz.
para salvarte. No te amo. ¿Usted está dudando de mi amor por ti? ¿De que tú me importas? Ven, el punto ahí es más profundo, pero muchas veces nosotros saltamos este primer paso de observar. ¿Y por qué? Porque queremos inmediatamente entender qué es el mensaje, qué es el punto, qué tengo que hacer, qué comunico a otros. Y ahora, este paso de observación es tan esencial para todo lo demás. Si nosotros no pasamos este primer paso bien de observar el texto, no lo vamos a interpretar de la manera correcta, no lo vamos a aplicar de la manera correcta. Y si no lo hacemos de la manera correcta, perdemos el punto por completo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto el observar? Porque es tan sencillo. Se siente como que no estamos logrando nada o no estamos avanzando nada. Porque podemos estar anotando cosas, decir, bueno, pues obvio, ahí dice, ¿verdad? ¿Por qué estoy anotando esto? ¿Por qué tengo que poner tanto atención a cada palabra? ¿Y por qué está diciendo esto y lo otro? Pero eso nos va a ayudar bien. Y aunque se siente a veces como que es un proceso no necesario, o que usted puede nomás leer el texto e inmediatamente saber lo que está ahí, tienes que hacerlo de una manera despacio y enfocarte en el texto. Así que ¿cómo es que observemos? ¿Cómo es que llegamos al punto donde sabemos qué dice el texto? Primero, tenemos que leer el texto varias veces. Varias veces. No puedes leer el pasaje solo una vez y decir, ya entendí todo lo que está ahí, o ya me di cuenta de todo lo que el autor está diciendo ahí. En una primera lectura no puedes hacer eso. Eso lo hacemos con los mensajes de WhatsApp. A veces leemos un mensaje y de repente lo leemos de una manera con un tono en nuestra mente, pero después al leerlo otra vez decimos, no creo que lo dijo de esa manera. Recuerdo una vez que estábamos ayudando a alguien a ir a un instituto bíblico y estábamos avisándole a la gente que va a ir para este instituto, ore por esta persona. Y cuando estábamos haciendo eso, recuerdo que un amigo que es director allá en Israel, él me escribió y me dijo, Chris, ese estudiante puede hablar inglés, ese estudiante sabe más o menos el inglés. Y yo interpreté eso y dije, él está cuestionando si yo debería de estar ayudando a esta persona a ir al instituto bíblico si no puede hablar inglés y poder entender todo. Así que yo respondí de una manera, yo dije, pues ¿sabes qué? Este instituto bíblico es bilingüe, así que no importa si habla inglés o no, porque va a ser en inglés y español todo. Y él dijo, yo nomás estaba preguntando para ver si ella podía venir aquí a Israel y yo darle una beca. Y yo dije, eso es algo que tristemente yo interpreté mal. Y eso es lo que sucede a veces cuando estamos leyendo la Biblia. Tenemos que leerlo varias veces para estar seguros de que estamos leyendo de la manera correcta, observando. Lo que hacemos mientras observamos, anotamos. Anotamos nuestras primeras impresiones, lo primero que viene a su mente, lo primero que resalta y lo escribes y lo anotas y te estás haciendo las preguntas, ¿quién está escribiendo? ¿Qué está escribiendo? ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Cómo? Y todas esas preguntas, quieres tenerlo bien concretado porque esta va a ser la base de todo lo que estamos haciendo, la observación. ¿Qué hacemos después de observar? El siguiente paso número 2, interpretación. Ahí es donde decimos, ahora he tomado el tiempo, donde he leído el pasaje varias veces, donde ya he anotado todas mis primeras impresiones, ya he contestado las preguntas, ¿quién está escribiendo? ¿A quién está escribiendo? ¿Por qué está escribiendo? ¿Cómo? Y todas esas preguntas para poder observar y entender bien el texto. Después de eso ahora sí, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y no, antes de pensar qué significa para uno, estás preguntándote qué es lo que esto significa para ellos mientras se escribió.
Porque esto es lo que sucede cuando inmediatamente comenzamos a entender el texto y decir, esto es lo que significa para mí, eso hemos hecho un devocional. No está mal, no está mal eso, porque ya has tomado el tiempo para entender el texto, el pasaje, el autor, el punto principal, todo eso. Y usted puede inmediatamente brincar y decir qué es lo que eso significa para mí, eso es en devocional. No hay problema con eso. Pero lo que usted quiere hacer es tomar un paso entre esos dos y decir qué es lo que esto significaba para ellos en aquel entonces, durante su vida, durante ese contexto. ¿Qué es lo que significaba para ellos? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volver en el tiempo, viajar en el tiempo, porque todo esto se escribió hace 2000 años. Entonces, hay una gran diferencia en idioma, ¿verdad? Hay una gran diferencia en cultura, hay una gran diferencia en el contexto en la que vivía, el tiempo. Toda esa información es sumamente importante porque van a haber cosas que uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando Pablo dice a las mujeres de Corinto de que ellos tienen que taparse la cabeza, ¿verdad? Con un velo porque están bajo sumisión, es como decir, ok, ¿qué es lo que eso significa? Todas las mujeres en la iglesia, pónganse algo sobre la cabeza. ¿Eso es lo que significa? No, eso es lo que pasa cuando nosotros saltamos ese paso de interpretación y entendemos el texto y inmediatamente queremos aplicarlo sin interpretarlo de la manera correcta. Eso sucede muchas veces. Las mujeres se sienten de este lado, los hombres de este lado. Las mujeres tienen que taparse con un velo, ¿verdad? Porque significa esto, lo otro. No, cuando usted estudia el texto y usted interpreta y comienza a estudiar el contexto, se da cuenta de que la cultura en Corintio era única. Eso ni siquiera era para todo el imperio romano, solamente para esa ciudad. El contexto era específicamente para ellos. Entonces usted puede encontrar eso y comenzar a darlo o interpretarlo de la manera correcta. Interpretando de acuerdo a la cultura, al tiempo, el idioma, el contexto en el cual se escribe. Por ejemplo, Romanos. Estamos iniciando el libro de Romanos este domingo. Y hay ciertas cosas que son muy importantes para poder entender. Porque, ¿por qué es que Pablo escribe esta carta? Es completamente distinta a todas las otras cartas. Él en esta carta no parece que está escribiendo para corregir algo en esta iglesia. No parece que está escribiendo para animarlos a que siguen en algo, ¿verdad? La iglesia de Filipos, él no escribe ninguna exhortación a ellos, todo es ánimo, tengan gozo, tengan gozo, tengan gozo. A las otras iglesias, él está corrigiendo muchas cosas. Entonces, ¿por qué escribe la carta a Romanos? ¿Por qué escribe esta carta a estas personas que nunca visitó, a una iglesia que él no plantó? Pues recuerda, en el contexto, Pablo llega a Corinto después de tener unos años en el ministerio que quizás no han producido el fruto que él quería. Él quería ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo le prohibió. Descendió a Betania y ahí no tampoco era. Descendió a Troas. Cuando llega a Troas, él piensa que es ahí, pero no es ahí. Llega un sueño que hay un hombre en Macedonia llamándolo, ven y ayúdanos. Entonces él va a Macedonia. Cuando llega a Macedonia, la primera parada al bajarse del barco es Filipos. Llega a Filipos y dice, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde está este hombre que Dios me dio en un sueño para ayudarlo, para apoyarlo? Pero ¿qué es lo que hace? Él encuentra unas mujeres orando junto al río y dice, ¿esto es? Bien podría haber dicho, ¿sabes qué, hermanas? Siguen orando, eso es bueno, yo tengo que seguir adelante, Dios me dio una visión y tengo que cumplir eso. Pero no, pasó tiempo con esas hermanas, orando con ellos y estableciendo una iglesia en una de sus casas. Después una mujer endemoniada, Pablo saca ese demonio porque estaba enfadado, eso lo lleva a la cárcel, está en la cárcel, en el cepo, y está ahí seguro pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Dios, desde rato he querido ir allá a Éfeso, he querido ir a Asia Menor para llevar el evangelio allá a ellos, pero aquí brincando de lugar en lugar en lugar, no estar seguro de lo que tienes para mí, pero aquí estoy en la cárcel. ¿Tomé una decisión incorrecta? ¿En algún momento hice algo que no tenía que haber hecho?
Y uno comienza a pensar, ¿qué tenía que haber hecho diferente para no terminar donde estoy ahora? Pero llega un terremoto, ellos son liberados, el carcelero se salva con toda su familia, es bueno y uno dice, bueno, quizás esto era, ¿verdad? Y se arma un grupito ahí, una iglesia de una señora que tiene una empresa y otras hermanas que oran ahí junto al río. Una mujer ex endemoniada y un carcelero, ¿verdad? Así inicia la iglesia en Filipos. Pero después llega un alboroto y él tiene que salir de ahí. Él dice, si permanezco aquí, la persecución va a ser tanto para estos hermanos, es mejor que me vaya. Entonces él se va solito. Él deja a Timoteo y Silas allí en Filipos y él va a Corinto y está solito. Y cuando llega a Corinto, esa es una ciudad inmensa, mucha gente, pero ¿sabe lo que está sucediendo ahí? Mucha inmoralidad, mucha perversidad, mucho pecado, y él comienza a cuestionar. Es una de las 3 veces que Dios viene a él y le habla directamente, yo estoy contigo. Pero cuando llega a la sinagoga, en la sinagoga se sentaban de acuerdo a sus oficios y él hacía tiendas, entonces se sienta con los que hacen tiendas y encuentra una pareja ahí y es Aquila y Priscila. Y dice, quiero compartirles el evangelio. Ellos dicen, nosotros ya conocemos el evangelio. ¿Cómo? ¿De dónde son? De Roma. Pero espérate, yo no he llegado a Roma. Y de lo que yo sé, nadie ha llegado allá a Roma para compartir el evangelio. ¿Cómo que ustedes son cristianos y que conocieron al Señor en Roma? Dicen, sí, ¿sabes qué? Allá hay una iglesia. Allá hay una iglesia, nos reunimos en casas allá en Roma. Y Pablo dice, ¿qué? ¿En serio? Necesito comunicarme con ellos, necesito hablar con ellos. Entonces a él se sienta y escribe esta carta a los romanos y él se los envía allá a Roma. En todo ese contexto es importante porque nos ayuda a entender por qué es que Pablo está escribiendo lo que está escribiendo. Él no está corrigiendo a los hermanos en Roma que ellos no conocen este evangelio. Él está afirmando su fe, diciendo, yo quiero asegurar de que después de tanto tiempo de estar viajando y predicando, que por lo menos puedo referirme y sentarme y decir, esto es todo lo que yo entiendo del evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál es el punto principal de todo? La gracia. La gracia. Por eso esta serie va a ser Romanos, el evangelio según la gracia. No es según Pablo, no es según Mateo, no es según Juan, no, es según la gracia, porque todo está centrado sobre la gracia. Pero ven, eso nos da un tono completamente diferente. Y sabemos el contexto al estar en Corinto, al ver toda la perversidad de esa ciudad y saber, esta es una de las ciudades principales de Roma, así que esto es una manera de poder medir la condición espiritual del imperio romano. Lo que estoy viendo aquí en Corinto es lo mismo que están viendo mis hermanos en Roma, así que voy a escribir que Dios los entregó a perversidad, Dios los entregó a inmoralidad sexual, Dios los entregó al homosexualismo, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque eso es lo que está viendo enfrente de él, y eso es lo que él sabe que están viendo allá en Roma. Y eso lo lleva a escribir todo esto y llega a un punto donde dice en el capítulo 2, pero ¿sabes qué? Todavía hay personas moralistas que se creen buenas personas, pero ellos no son buenas personas. Ellos juzgan a los demás, pero ellos todavía tienen pecado en su vida. Nadie se escapará del juicio venidero. Y entonces comienza a desarrollar el juicio y comienza a llegar al capítulo 3 y él dice, ¿sabes qué? Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No importa si uno es pecador o si uno se cree buena persona, moralista, delante de Dios todos somos pecadores y dignos de juicio. Y desarrolla todo esto, pero llega a un punto en el capítulo 5 en la que dice, justificados pues con Dios, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Eso es clave. Y ahí es donde comienza a desarrollar toda la gracia. Porque antes de tener las buenas nuevas, uno necesita saber las malas noticias también. Entonces, toda esta información, ¿dónde es que uno lo puede entender? ¿Dónde es que uno lo puede encontrar? Estudiando la cultura, estudiando ese tiempo, estudiando lo que estaba sucediendo. Esas son las preguntas.
¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿Dónde está? Está en Corintio. ¿Qué está pasando en Corintio en su contexto? ¿Qué es lo que ha estado pasando anteriormente de esto? ¿A quién está escribiendo? A los romanos, a la iglesia que está en Roma, que él nunca conoció, que él no ha ido, pero tiene muchas ganas de verlos, ¿verdad? ¿Por qué lo escribe? Pues al parecer no sabemos, no estamos muy seguros por qué escribe esta carta, qué fue lo que lo movió a escribirlo. Lo más que podemos asumir es que él quería, por lo menos en una vez en su vida, documentar todo el evangelio y decir, yo quiero tener un tiempo donde no es esporádicamente, te voy a compartir este parte aquí, después la siguiente semana hablamos de esto, y comparte todo ahí. Eso nos ayuda a tener el tono y todo lo que Pablo está haciendo ahí. Esto, por eso se dice que es la Magna Carta de Pablo. Esto es Magna Carta, esto es como su obra maestra de Pablo. Deja que las escrituras se interpretan a sí mismas. Eso es importante. El mejor comentario de la Biblia, que es la misma Biblia. Ella misma se interpreta. Entonces, si estamos dudando de algo, todo lo que necesitamos está aquí mismo. Está aquí mismo. Y saben, hay una parte en nuestra Biblia, por eso es importante tenerlo en físico, en la parte de atrás, que es una concordancia. La concordancia es una herramienta muy útil, porque la concordancia usted puede buscar una palabra y te comienza a mostrar dónde son todos los lugares principales donde esa palabra sale. Entonces, cuando usted está o estudiando acerca del pecado, usted dice, bueno, ¿dónde más la Biblia habla acerca del pecado? Y usted dice, bueno, es que no conozco mucho la Biblia. Entonces usted va a su concordancia y comienzas a buscar la palabra pecado y comienzas a ver las referencias, los otros versículos, y te ayudan a entender más el concepto del pecado. Deja que las escrituras se interpreten a sí mismas. Eso es el trabajo de interpretación. Ahora, cuando estamos interpretando, es importante saber esto. Nosotros no interpretamos la Biblia según nuestras experiencias. Es al revés. Nosotros interpretamos nuestras experiencias por medio de la Biblia. ¿Okay? Van a haber momentos en los que vas a escuchar personas leer un verso y decir, una vez me pasó esto, y yo vi esto, o yo sentí una presencia, yo hice, y tienen una experiencia espiritual, lo cual no vamos a negar que eso sucede, pero eso no determina cómo es que interpretamos la escritura. Nosotros interpretamos nuestra experiencia por medio de la palabra. Yo recuerdo una vez, creo que les compartí, Dani y yo estábamos hablando de esto, de una señora que nos preguntó una vez en Proverbios, cuando dice que al que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Ella dijo, esto significa de que hay que agarrarlo a fajazos en la mañana, porque yo conozco a alguien que su papá era así, los agarraba a fajazos temprano en la mañana y decía, es porque la Biblia dice que desde temprano lo corrige, ¿verdad? Ahora, eso es chistoso, no para el muchacho, pero ¿qué es eso? Uno podría usar esa experiencia y llegar a ese verso y decir, eso es. Mira, la Biblia dice que hay que corregir al muchacho. Y mi papá, cuando yo era pequeño, hacía esto o hacía lo otro, y comenzamos a interpretar la Biblia según nuestra experiencia. O decimos, mira, este verso, yo recuerdo cuando yo era niño que esto, lo otro. O yo recuerdo que papi esto, lo otro. O yo recuerdo esto. No, nuestro trabajo no es interpretarlo según nuestra experiencia. Interpretamos nuestra experiencia según la palabra. Otro punto en la interpretación, cosas que evitar, no ser dogmático cuando las escrituras no lo son. Quiere decir eso, no creamos posiciones definitivas en ciertos temas cuando la Biblia no nos muestra definitivamente eso. Ahora, ¿cómo qué? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ministerio de danza, ¿verdad? Hay iglesias que tienen ministerio de danza. Ahora, hay personas que dicen, eso es pecado, esas personas van a ir al infierno, y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no hay una base
bíblica que nos dice de que eso es pecado y digno de muerte en el infierno, no, no nos dice, pero tampoco no miramos eso en el Nuevo Testamento, en las iglesias que tenían ministerios de danza. ¿Cuál es nuestra posición en eso? Nosotros creemos que la alabanza debe ser cristocéntrico. Entonces eso significa que tenemos que evitar todas las distracciones para nosotros mantenernos enfocados en Cristo. Es por eso que el grupo de la alabanza, ellos ensayan para asegurar de que ellos no sean el impedimento cuando estamos alabando y sus errores no nos vayan a quitar el enfoque de Jesús. Hay otros grupos que no lo hacen, ellos llegan y dicen, bueno, vamos a ver lo que nos sale, y ahí están y tocan una canción por 20 minutos, ¿verdad? Le dan vuelta y vuelta y hacen algo emocional ahí. Mira, no somos dogmáticos en eso, en el sentido donde miramos a ellos y decimos, ustedes están mal, nosotros no nos vamos a reunir con ustedes, nosotros no vamos a hacer nada, ustedes van a ir al infierno. No, ¿por qué? Porque la escritura no es así. La Biblia no nos dice eso. Tenemos nuestras diferencias y eso está bien, pero eso es algo muy importante. Van a haber ciertas partes en la escritura donde no son muy claras, y cuando la Biblia no es completamente clara en ciertos puntos, entonces nosotros no tenemos que aferrarnos a que sí, es así, por esto y lo otro. ¿En qué cosas? Por ejemplo, la Biblia no nos enseña acerca del noviazgo, ¿verdad? Del noviazgo, ¿qué quiere decir el noviazgo? ¿Y cuáles son los versos, verdad, para apoyar y esto? No, pero ¿qué es lo que miramos aquí? Tenemos el corazón de Dios. Sabemos las cosas que le agradan a Dios. Tenemos los ejemplos del Antiguo Testamento de cómo es que dos personas se unían para el matrimonio. Tenemos todos esos principios, pero no podríamos decir tampoco que si besas a tu novio, pecaste y vas a ir al infierno. ¿Sí o no? Porque la Biblia no nos dice si sí o no, ¿verdad? Esas son cosas en las que a veces la escritura no es muy claro. Y cuando no es muy específico, nosotros no podemos aferrarnos y decir, Nel pastel, ¿verdad? Otras cosas acerca del alcohol. La Biblia nos dice que no hay que emborracharnos, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a 1 Timoteo 3, los pastores no deben ser dados al vino, los diáconos dice que no deben ser dados a mucho vino. Ahora, hay controversia en eso, ¿en qué sentido? Mi opinión personal, mi convicción personal, yo no tengo que tomar ninguna gota de alcohol. No veo por qué. Pablo mismo dice que todo le es lícito, mas no todo le conviene, y no será dominado por ninguno. Así que yo no voy a, yo para mí personalmente, yo no tengo que tomar nada de alcohol. Ahora, yo tengo otros amigos pastores que ellos sí toman alcohol. Ahora, no puedo condenarlos, no puedo decir estás mal, ¿verdad? Porque la Biblia no es muy claro en eso cuando dice no dado al vino. Lo que dice de todo cristiano es que no deben de emborracharse. Pero ahora cualquier persona que ha tomado alcohol y se ha emborrachado, lo cual yo sé que no es ninguno de ustedes, ¿verdad? Ninguno de ustedes les ha pasado. Pero llega un punto en el que uno dice, ¿qué tanto es emborracharse? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la línea? ¿Cuánto puedo tomar? ¿Qué puedo sentir yo sin pecar? ¿Verdad? Todas esas cosas son cuestiones en las que la Biblia no es específicamente claro. Entonces, por eso no podemos ser dogmáticos y no puedo decir de aquí, ningún cristiano puede tomar alcohol. No puedo decir eso porque la Escritura no lo dice. ¿Sí me explico? Hay que tener estos cuidados cuando estamos interpretando. También es importante entender cuando un pasaje es una ilustración, una figura y cuando es algo literal. Ahora, en esto es muy importante porque van a haber ocasiones en las que escuchas a alguien decir, ¿verdad?, algo emocional o una interpretación a su idea, a su manera, pero la realidad es que hay ocasiones en las que la escritura tampoco es muy clara. Uno de esos libros es Apocalipsis. Hay veces en las que Juan habla y describe una langosta con coraza de hierro, de su boca salía fuego, tenía una cola como de hierro y las aspas hacían un sonido muy fuerte. Uno podría decir, bueno, seguro Juan, con su conocimiento del primer siglo, al ver un helicóptero, eso es lo que está describiendo.
Y con el conocimiento del primer siglo, él ve un helicóptero de guerra y él dice, eso es una langosta, eso es, ¿verdad? Y lo describe de esa manera. Puede ser, pero yo tengo esta convicción personal y espero que mientras crezcamos juntos, que también lo tengan ustedes. La escritura, la Biblia, debemos de tomar todo literal, al menos de que Él mismo nos indica, o que sea completamente obvio. Si Juan en otras ocasiones en Apocalipsis dice, vi algo descender desde el cielo que era como una montaña encendida. Entonces, ahí, al él decir era como, tenemos la libertad de poder interpretar, quizás sea esto, quizás sea lo otro, no estamos muy seguros. Pero cuando él dice, yo vi langostas que eran así y así y así, yo digo, eso fue lo que vio. Y es literal. Entonces, cuando la escritura dice así, hay que interpretarlo como literal, al menos de que sea algo simbólico, ¿verdad? Como cuando Jesús, y eso es obvio, cuando Jesús dice, lo leí ahora el domingo, tomar mi yugo sobre ti, porque mi yugo es fácil, ligera la carga, ¿verdad? Aquí está refiriendo literalmente ponernos un yugo. No, sabemos que no, ¿verdad? Pero eso es un símbolo que Él quiere darnos a entender. Entonces, también, no racionalizar las escrituras. No es tu trabajo hacer de menos algunos pasajes o decir, pero eso se escribió en aquel entonces, nosotros vivimos en otra era, así que quizás podemos interpretarlo de manera... No, la palabra de Dios no tiene contexto en el tiempo en la que solo aplica a ciertas cosas. No, la Biblia es para siempre. Significaba lo mismo cuando lo escribieron, significaba lo mismo hace 1000 años, significa lo mismo hoy. Nuestro trabajo no es racionalizar y decir, bueno, la Biblia dice esto, pero según nuestra cultura, sé que no es muy popular, así que voy a intentar a ver cómo lo explico de una manera que no sea ofensivo. No, no es así. Cuando la Biblia dice el hombre es cabeza del hogar, es cabeza del hogar. Y si es incómodo para algunos, pues lo siento, la Biblia lo dice. Ahora, nadie va a ser tan directo o tan fuerte así en ese sentido solo para molestar a la gente, pero uno va a reconocer, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que creo porque la Biblia lo dice, y no voy a disculparme, ni tampoco voy a disculpar a la palabra de Dios. Eso es lo que dice y esto es lo que significa, ¿verdad? No hay que espiritualizar las Escrituras tampoco. No hay que hacer eso. Ahora, el tercer paso, y después vamos a tomar un descanso rapidito para poder estirarnos. ¿Sí? ¿Qué es no espiritualizar? No espiritualizar es como por ejemplo, había una, ¿qué fue? No recuerdo cuál era, pero por ejemplo, recuerdo que Rachel me había dicho una vez que en el grupo de jóvenes de ella había una muchacha, porque en inglés, yugo es la misma palabra que la yema del huevo. Entonces, yugo y yema en inglés es lo mismo, yoke y yoke, pero no se escribe igual, se pronuncia igual. Ustedes saben, en inglés hay muchas reglas que no tienen sentido. Pero esa muchacha estaba explicando o interpretando una visión o algo que ella sintió. Y ella dijo, como dice la escritura, tomar mi yugo sobre ti, ¿verdad? Y yo sentí el yugo, en ella pensando que es una yema, que vino sobre mí y comenzó a caer y sentí todo esto así. Y uno dice, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Eso es tomar algo así y espiritualizarlo y decir, es que esto, lo otro, y no es hacer eso. Porque eso, las personas que hacen eso, intentan manipular los sentimientos de las personas y producir una respuesta emocional. Quieren que las personas sienten algo y dicen, oye, es que ahí sentí algo. Y muchas de las veces es la manera de tomar un pasaje y comenzar a hacerlo espiritual. Por ejemplo, tomar algo,
como el buen samaritano. El buen samaritano y decir, mira, a este hombre lo golpearon, le dejaron para muerto. Quizás usted, espiritualmente o emocionalmente, alguien te ha golpeado. Alguien te ha golpeado y tú sientes de que estás ahí tirado y personas te pasan por encima. ¿Ves? Dani dice amén, amén. Y gente te pasa por encima. Pero sabes, alguien va a llegar y alguien te va a levantar. Alguien te va a bendecir y te va a poner sobre. Eso es como tomar algo así y espiritualizarlo. Eso no es el punto del mensaje. Eso no es lo que Jesús está diciendo ahí. ¿Me sale bien, verdad? No, no es cierto. No, Dios guarde. Ya, lo último, aplicación. Esto es lo más importante, porque no queremos simplemente interpretar y tener información intelectual. Es ¿qué hago ahora? En Santiago capítulo 3 nos dice que capítulo 3, sí. No, capítulo 1, hay que ser hacedores de la palabra, no oidores solamente, engañándonos a nosotros mismos. ¿Si es 1 o 3? Porque Rachel me tiró una mirada. Déjalo busco. Espérate. Santiago. ¿Cómo? Las mujeres saben, ¿verdad? Para anotar esto junto con la... Verso 22, sí, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No quieres simplemente escuchar y no ponerlo en práctica. Así es como te engañas. ¿En qué sentido? Usted cree que estás bien con Dios. Usted cree que eres un cristiano maduro. ¿Por qué? Porque tienes mucha información. Pero dice, no es de tener mucha información. Así es como te engañas, creando que estás bien con Dios. Pero realmente lo que tienes que hacer es ponerlo en práctica. Entonces, ¿cómo responder? ¿Qué ejemplos hay aquí en este texto que yo puedo seguir? Eso es importante cuando estamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y hay libros históricos que nos están diciendo o relatando lo que sucedió en algún lugar, en algún tiempo. Miramos al rey Saúl y decimos, ok, el rey Saúl no confió en Dios o él no pudo esperar a que llegara Samuel, entonces Samuel estaba demorando, entonces él dice, ¿sabes qué? Vamos a sacrificar estos animales, vamos a hacer el holocausto al Señor y ya, nomás démosle porque ya estoy cansado de esperar, ¿verdad? Entonces lo hace, llega Samuel y dice, ¿qué estás haciendo, man? ¿Qué estás haciendo? Solo tenías que esperar, eso no es tu trabajo, eso es mi trabajo. Pero te adelantaste porque no estás dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Ok, ahora, ¿hay alguna instrucción ahí? No necesariamente, pero ¿hay un ejemplo que seguir? Sí, claro que sí. De ver eso y decir, ok, no quiero ser como Saúl. No quiero yo apresurarme o estar estresado porque Dios está demorando mucho y yo correr para tomar una decisión que no me corresponde a mí. Un ejemplo que seguir. Pecados que dejar. Pecados que dejar. Estábamos hablando de la idolatría el otro día. Estamos viendo los diferentes ídolos que existen. Entonces quizás nosotros podemos decir, yo no quiero ser como ellos. Siguiendo o adorando los ídolos de los amorreos, o sea, dejando que la sociedad comienza a influenciarme y comienza a moldearme. Así que hay pecados que veo que ellos hicieron que yo no quiero hacer. Pecados como David. Ok, veo que el proceso de David en 2 Samuel capítulo 11. Él no está dispuesto a hacer las cosas que le corresponde, así que él se encuentra en un lugar y en un tiempo donde no debería de estar, cuando todos los reyes salen a guerra, pero ahí está él levantándose tarde de la cama y él paseando así en su palacio. ¿Qué es lo que eso lleva? Él ve algo que no debería y en lugar de cortarlo ahí, él sigue, comienza a preguntar quién es ella y en lugar de cortarlo ahí, él sigue, la invita a tomar café a la casa y en lugar de cortar ahí, él va hasta que lo lleva no solo a cometer adulterio, pero matar a uno de sus 30 fieles. Entonces uno ve ese pecado y dice, wow, ok, no es solo el adulterio, el homicidio que no quiero cometer, pero yo quiero asegurar de que yo estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo para no llegar hasta ese extremo.
Yo quiero estar seguro de que yo estoy cortando el pecado pequeño como un cáncer antes de que crezca a ser algo grande que ya no puedo remover. Ven el pecado en otros y dice, ok, ya sé qué quiero evitar. Errores a evitar, promesas a creer. Cuando Jesús dice, yo estoy contigo hasta lo último de la tierra, es tomar eso y decir, yo sé que esto es verdad. Y yo sé que aun cuando no lo siento, Él está conmigo. Mandamientos que obedecer, eso es claro. Hay instrucciones en la palabra. Cuando Pablo dice, dad gracias en todo, ¿ok? ¿Eso es opcional o no? No, eso es obligatorio. Cuando Pablo dice, tengan gozo, eso significa de que eso depende de mí, porque Él no me puede exigir a que tenga gozo si no dependiera de mí, ¿verdad? Sería injusto. El hecho de que me diga que tengo que tener gozo en Filipenses, eso significa que el gozo es mi elección. Yo decido tener gozo o no. Entonces hay mandamientos que obedecer, acciones a tomar. Eso es lo importante. Ok, Dios, entiendo esto, veo esto. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ok. Vamos a tomar 5 minutos para estirarnos, usar el baño, tomar agua y después vamos a volver, pero vamos a verlo en práctica. ¿Okay? Abren sus Biblias en Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Esto es un texto, esto es un pasaje en la que todos ya hemos escuchado, todos lo conocemos, y puede ser que nosotros ya tengamos ideas de eso, pero lo que vamos a hacer primero es observar. Entonces, vamos a leer desde el verso 30. Marcos capítulo 6, verso 30. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Ok, esto es el contexto. Aquí Marcos nos está mostrando el contexto y a partir de la siguiente semana, eso va a ser una de las cosas importantes en estudiar la Biblia, siempre es el contexto, el contexto, el contexto. ¿Están contando historias acerca de qué? Si usted solo tiene este pasaje aquí, los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué cosas? Limpiar el patio, apiar unos mangos ahí en la casa. ¿A qué se están refiriendo? Uno mira hacia atrás en el texto, en el capítulo 6. Están con Jesús, ¿verdad? Jesús les está diciendo acerca de todo lo que Él está enseñando, pero llega un punto en el verso 7 donde dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que llevasen nada para el camino, solamente bordón, alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, no visten con 2 túnicas. Habla de todo esto y dice verso 12, saliendo predicaban que los hombres que se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Entonces eso es lo que estaba pasando. Jesús por primera vez dice, ya has pasado suficiente tiempo conmigo, has escuchado todo lo que estoy enseñando, me han visto cómo lo hago, ahora vayan ustedes, no solitos, pero de 2 en 2, vayan y comiencen a evangelizar. Y Dios, el Espíritu Santo, estaba moviendo a través de ellos, sanando, haciendo lo mismo que Jesús. Entonces ya llegan de vuelta al verso 30 y comienzan, y de hecho el verso 30 es la primera vez en Marcos, en los evangelios, que se refiere a los discípulos ya como apóstoles. Ahora, eso sería bueno notarlo. Apóstol, ¿qué quiere decir la palabra apóstol? Uno quien es enviado. Eso es lo que quiere decir apóstol. Uno quien es enviado. Entonces aquí, ¿por qué se les refiere como apóstoles? Porque ya fueron enviados de parte de Jesús. Jesús ya los envió y ellos estaban haciendo las mismas cosas que estaba haciendo Jesús. Así que vienen. ¿Y cómo está su estado de ánimo? ¿Cómo están aquí? ¿Ustedes creen que están alegres, deprimidos, tristes?
¿Cómo creen que están ellos al estar con Jesús ahora? Felices, emocionados. Están contando todas las historias de que, Jesús, estábamos en este lugar y cuando fuimos aquí sacaron unos enfermos, entonces no sabíamos qué hacer, pero comenzamos a hacer esto, y de repente se levantó y comenzó a caminar y están contando todas estas cosas. ¿Cómo creen que se siente Jesús al escuchar todas estas historias? Igual de emocionado, ¿verdad? Están súper emocionados, están ahorita como en un punto alto, ¿verdad? En la que acaba de pasar un ministerio exitoso y están con Jesús, están contando todas estas cosas, pero ¿qué es lo que nos dice el texto aquí? Todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado, pero dice, les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice que necesitan ahora después de hacer tanto ministerio? Descansar, ¿verdad? Necesitan descansar. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso es importante para Jesús? ¿Jesús hacía eso también? ¿Qué piensan ustedes? Sí, muchas ocasiones Jesús va a una montaña aparte, solo, para pasar la noche allá arriba, solito, aparte de la multitud y también de los discípulos. Él a veces decía, tengo que salirme por un rato de estar con estos muchachos, y él tenía que ir a descansar. Entonces él ve esto y él sabe qué es lo que sucede cuando hay esta emoción y está esta pasión de todo lo que estaba pasando. Uno quiere correr y hacerlo más, pero Jesús sabe y él dice, ¿sabes qué? Tranquilos, vamos a ir a un lugar desierto, solo nosotros, yo y ustedes, y vamos a descansar un rato. Esto es emocionante, pero ustedes necesitan descansar. Aparte de la energía, de todo lo que han estado viajando y todo eso, dice también porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Eso es un dato interesante. ¿Por qué nos tiene que decir que no comieron? Entonces nos damos cuenta de algo, están cansados y tienen hambre. Jesús lo sabe, entonces él dice, esto es emocionante, me emociona escuchar todas sus historias, sé que ustedes están emocionados por todo lo que han visto, todo lo que ha pasado, pero también sé algo, hemos estado tan ocupados en el ministerio, personas que vienen y se van y estamos ministrando a tantos que no hemos podido descansar y todo el mundo tiene hambre. Él dice, tenemos que, ahorita la prioridad número 1 es ir aparte y descansar. Entonces Jesús dice, eso es importante aquí. Muchos iban y venían, no tenían tiempo para comer. Entonces se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede a veces cuando estamos en un punto alto emocionalmente? Después, a veces nos bajamos un poquito, ¿verdad? Y después estamos cansados, estamos irritados, estamos molestos con el que está a la par. Entonces te imaginas que están en esa barca, están queriendo cruzar, pero después dicen, siento como que yo estoy llevando este barco solo. Este Pedro no está remando bien, o este está aquí, y comienza esa irritación, ¿verdad? Después estás remando y de repente te comienza a hablar el estómago. Dices, no he comido, ¿cuándo fue la última vez que comí? Entonces ya comienza a caer la realidad, ¿verdad? Estás cansado y ahora físicamente estás así en el sol, estás remando, pero estás pensando en que ahorita vamos a llegar a un lugar, vamos a comer, vamos a dormir, vamos a descansar, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, no me importa que siento que estoy llevando el barco solo, aquí vamos, ¿verdad? Nota, no estamos escuchando un mensaje en YouTube, no estamos buscando, ¿verdad?, un comentario de esto, simplemente estamos observando el texto y pudiendo entender qué es lo que está pasando ahí. Verso 33, esa palabra es muy importante, pero, ya sabemos el plan, ya sabemos lo que Jesús dijo, vamos a un lugar y vamos a descansar porque están cansados y tienen hambre. Entonces, eso es el plan. ¿Cuál es el plan? Ir a descansar, ¿cierto? Pero muchos los vinieron ir y le reconocieron
Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces, qué es lo que está sucediendo aquí? La gente, la multitud dicen, Jesús va para allá, mira, el barco va para allá. Entonces, ¿qué es más rápido? ¿Cuál es la manera más corta para ir de un punto a otro? Es una línea recta, ¿verdad? Pero estos están dando toda la vuelta. ¿Cómo es que llegan allá antes que los discípulos? Porque están corriendo, están corriendo. Están corriendo para llegar al otro lado allá. Entonces los discípulos ahora están más cansados. Los discípulos tienen más hambre porque acaban de remar ese barco. Llegan a aterrizar allá y adivina que la misma multitud que acaban de dejar allá ahora está acá. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Porque recuerda, el plan es, vamos a ir a comer, vamos a dormir, vamos a descansar, porque hemos estado días ministrando y ministrando. Pero dice verso 34, salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cómo responderías tú si llegas allá, tienes el plan de comer y descansar porque ya estás cansado y tienes hambre y hay más trabajo ahí? Yo probablemente diría, no, ¿sabes qué? Los quiero mucho, pero necesito mi tiempo, necesito tiempo. Pero, si notan, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se hace a un lado. Jesús también está cansado. Jesús también tiene hambre. El plan de Jesús era ir y descansar. Pero ahora está ahí y ve la necesidad de estas personas. ¿Y qué es lo que siente? ¿Cuál es la palabra ahí? Compasión. ¿Qué quiere decir compasión? ¿Qué quiere decir compasión? Lástima. Empatía. ¿Por qué siente eso por ellos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual siente eso? Ahí dice en el texto, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿La razón cuál es? Ok. ¿Cómo serán las ovejas que no tienen pastor? Desubicadas. Recuerda, el pastor va delante de las ovejas. El pastor es el que marca el paso y las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen, ¿verdad? Ahí es donde usted puede comenzar a estudiar y decir, bueno, ¿qué quiere decir de eso, de ser pastor? ¿Cómo sería no ser o estar sin pastor? Entonces uno va a la concordancia y comienza a darte cuenta. ¿Qué es lo que dice ahí? Salmo 23. Ve y lee Salmo 23. ¿Qué es lo que dice ahí? Cuando dice Jesús en Juan, yo soy el buen pastor. Entonces uno comienza a ver esas referencias y comienzas a entender lo que está pasando en la mente de Jesús. Estas personas están corriendo, están como dando la vuelta a todo el mar de Galilea para solo estar conmigo. ¿Por qué? Porque no tienen a nadie más. No tienen a nadie más. Y soy el único que ellos pueden acudir y decir, aliméntame, enséñame más, tengo hambre. Entonces Jesús ve eso y dice, no los voy a hacer a un lado. No voy a poner mis prioridades por encima, aunque sí estoy cansado, tengo hambre, quiero descansar, pero sabes, lo que veo en ellos, no me importa nada de eso. Yo voy a tomar el tiempo ahorita para enseñarles. Me están buscando por eso, corrieron aquí para eso. Entonces comienza a enseñarles muchas cosas. ¿Cuánto tiempo? No un ratito. Dice verso 35, cuando ya era muy avanzada la hora, ya es tarde. Noten quién es el que frena todo. Sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto. Dice Jesús, estamos en medio de la nada. La hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Ahora, quizás a primera vista podríamos decir, ay, qué lindo, ¿verdad? Los discípulos que están pensando en ellos.
Puede ser que sí, pero puede ser también que dicen, "Men, Jesús, el plan era comer y descansar. Nosotros tampoco hemos comido, estamos cansados y en lugar de ser un ratito, Jesús, estás trayendo sermones de 3 horas, 4 horas, ya es noche y aún no hemos comido y estamos cansados." Entonces, ¿cómo responde Jesús? Verso 37, respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Eso es raro. ¿Por qué les pone la carga a ellos? Quizás es porque Jesús fue movido a compasión y es algo que quiere Él enseñarle a sus discípulos. Si yo ya les alimenté espiritualmente y si te preocupa, como a mí me preocupaba que estaban como ovejas sin pastor, entonces yo estoy dispuesto a alimentarlo espiritualmente. Si a ustedes en verdad les preocupa su estado físico, que tienen hambre, pues a ver, estamos en esto juntos, ¿no? ¿No les acabo de enviar de 2 en 2 para que hagan esto mismo? Pues aquí estamos juntos, vamos a trabajar juntos. Denles vosotros a comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos a comer. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Pero recordamos el contexto. Ellos no acaban de salir de 2 en 2 y el poder de Dios estaba obrando a través de ellos para hacer milagros. No han pasado suficiente tiempo con Jesús para saber que Él tiene poder sobrenatural, pero están cansados y tienen hambre. Y sabemos eso, que cuando nosotros estamos cansados y tenemos hambre, a veces no pensamos como deberíamos. Entonces ellos están analizando las cosas de una manera diferente. Entonces ellos están buscando, ¿y qué es lo que encuentran? Eso, 5 panes y 2 peces. Entonces les mandó a que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ahora, ¿por qué no dice ahí, Marcos, les mandó a que hiciesen recostar a todos por grupos? ¿Por qué tiene que notar ahí hierba verde? Porque recuerda, Jesús los ve como, ¿cómo los ve? Como ovejas. ¿Y qué es lo que las ovejas necesitan? Hierba verde, ¿verdad? Quizás un punto de aplicación aquí es la palabra de Dios. ¿Qué otro tipo de pasto hay? Ese pasto amarillo, café, eso no alimenta a las ovejas. Ellos necesitan pasto verde, ¿cierto? Y de la misma forma nosotros podemos leer esto y obtener pasto verde y a la vez a veces podemos interpretarlo y tener pasto amarillo que no alimenta. Puedes estar temprano en la mañana, estoy ocupadísimo, tengo que correr, pero tengo que hacer mi devocional. Entonces lees algo, bueno, ok, gracias, vámonos. Eso no es el pasto verde, pero Él los lleva a pastos verdes. Ahora, si usted ha visto en su concordancia acerca de el buen pastor o el Jehová es mi pastor de Salmo 23, usted va allá a haber leído acá en Salmo 23 cuando dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? Ahora, ¿será esto una conexión a eso? Jesús, el buen pastor, llevando estas ovejas al pasto verde, a la hierba verde. Se recostaron, verso 40, por grupos de 100 y 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. ¿Qué es ese detalle? De que repartió los 2 peces entre todos. Eso significa de que no es que aparecieron un montón hacia los lados. Él comenzó a poner una parte aquí y poner otra parte aquí y aquí, y eso nunca se le acabó, lo que tenía en la mano. Que cuando partió era suficiente para volverlo a partir y volverlo a partir. Eso no es un milagro solamente de añadir, eso es un milagro de creación. Jesús está creando en ese momento pan que nunca fue trigo, que nunca fue masa, que nunca se horneó.
Jesús estaba creando peces o pescado que nunca nadó en el mar, que nunca fue asado en un fuego, pero ahí lo estaba creando de la nada. Y eso también, al hacer, lo más observando esto, ¿cuánto tiempo creen que va a durar para que Jesús sigue partiendo y sigue partiendo y sigue partiendo para alimentar cuántas personas que estaban ahí? ¿Cómo sabemos? Porque Mateo nos dice que había más de 5,000 más mujeres y niños. Así que Mateo nos dice que habían aún más. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó para partirlo así? Eso significa que había suficiente tiempo para las personas poder ver lo que Jesús estaba diciendo, tener tiempo para conversar entre ellos, qué es lo que está haciendo. Literalmente estamos viendo que no se le acaba el pan que está ahí. Los discípulos estar ahí con las canastas y decir, ver entre ellos y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y ellos comenzar a meditar en estas cosas, conversarlo entre ellos. Y así como estaban contando sus historias, recuerdan, hey, esto pasó, salió este hombre y lo sanamos y así. Pero ahora están conversando otras cosas como, ¿estás viendo lo que estoy viendo? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Cómo es que no se le acaba este pan? Verso 42, un verso corto pero muy importante. Comieron todos y se, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Literalmente dicen, oh, gracias, pero ya no puedo más, ya no me cabe más. Eso a veces, de vez en cuando me pasa a mí, que digo, oh, ya no me entra más. Eso es saciarse. 5,000 personas, con niños y niños, perdón, con mujeres y niños, podemos decir hasta 20,000 personas estaban ahí. Y todos comieron porque Jesús hizo esto. Pero noten verso 43, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. ¿Por qué creen que habían 12 canastas llenos, repletos? ¿Cómo? Los discípulos. Quizás esa era una indirecta de Jesús. ¿Tenían hambre? Pues ahora coman todo lo que quieran, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el punto del mensaje aquí? ¿Por qué tenemos esta historia? Porque lo que haríamos ahora de ver esto es que iríamos a Mateo para ver cómo lo relata él, a ver si hay algunas observaciones ahí también que podemos notar y extraer. Pero ¿qué es lo que hicimos ahorita? Lo único que hicimos es observar el texto, hacernos preguntas acerca de esto, interpretar lo que significaba para ellos, viendo qué es lo que estaban sintiendo durante este tiempo, por qué es, cómo es que eso les afectaba, cómo analizaban la situación y las decisiones que tomaron. Y comenzamos a extraer todo eso, pero llegamos a este punto aquí que vamos a hacer juntos. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué son algunas cosas que nosotros podemos ver de esto, de lo que entendemos del texto y poder decir esto es lo que significa para nosotros hoy? ¿Cuáles son algunas cosas? Amén. ¿Algo más? ¿Sí, Sharon?
Sí, exacto, eso es buena, sí. ¿Algo más? Sí, sí. Ser flexible, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Sí, amén. Amén. Hay mucho aquí y esas aplicaciones son buenísimos. Una de las cosas que también vemos aquí es que Jesús puede hacer mucho con poco. Ahorita tengo un amigo am, que está cuestionando muchas cosas y dice, estoy intentando hacer de esta iglesia algo, ¿verdad? Y tiene eso y quiere tener muchos elementos, diferentes cosas en su iglesia, pero lo que él puede hacer bien es enseñar la Biblia y eso él lo puede hacer con excelencia. Y saben, Dios puede usar eso y lo digo por experiencia. Yo recuerdo cuando empezamos aquí, cuando yo empecé aquí, yo no soy una persona organizado. Yo he tenido que aprender eso mucho. Yo no soy una persona que puede ejecutar bien los miles de ideas que se me ocurren cada día, pero una cosa que sé que puedo hacer es enseñar la Biblia. Y eso es el enfoque que he tenido. Y yo sé que el Señor puede hacer grandes cosas con lo pequeño que podamos hacer, lo poco que uno puede hacer. Porque veo las cosas ahora y estoy, honestamente, a veces estoy intentando no llorar, no voy a llorar, pero me mueve, honestamente, ver la obra del Señor y cómo está avanzando y las oportunidades que ahora tengo para ser de ánimo y caminar con otros pastores que están agarrando también su camino. Pero sé que no soy yo, pero puede tomar algo muy pequeño. Yo nunca terminé el colegio, yo no tengo estudios, yo ahorita apenas estoy todavía en la universidad y estoy intentándolo y me cuesta muchísimo. Estaba hablando con Pastor Dani de eso, creo que ayer. Dije, estas personas que están en esta clase parece que son filósofos. Y yo estoy aquí como, quizás puedo compartir un verso aquí. Pero saben, no es por capacidad, no es por la experiencia, no es porque uno tiene estudios, no es por eso. Dios puede usar un niño, un muchacho que llevaba su almuerzo, porque eso es lo que estaba pasando ahí. Un muchacho fue ahí al mar de Galilea y ahí tenía su salveque y ahí tenía su almuerzo, sus 5 panecitos que eran pequeñitos y los 2 sardinas que estaban ahí. Y Dios toma a un muchacho ahí, un niño, su almuerzo y dice, ¿es todo lo que traes? Uno podría decir, ay, eso no sirve, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero Jesús dice, eso es suficiente para mí. Él puede tomar poco y decir, voy a hacer mucho de esto. Igual con nosotros, podemos ver eso y decir, pero hay muchas cosas que quisiera yo poder hacer, pero solo puedo hacer esto. Y nosotros minimizamos eso. Y decimos, es que yo no soy una persona con mucho conocimiento, yo no soy una persona con muchos estudios, es que se me dificulta la tecnología, ¿verdad? O cualquier cosa, pero ¿sabes? Dios puede usar lo poco de nosotros y hacer algo grande. Y yo creo que a Él le gusta hacer eso, porque cuando lo hace, nadie puede decir, ah, pues claro, pues mira, yo estudié, yo hice esto, yo hice lo otro. No es así. Sabemos, wow, esto fue Dios. Solo Dios pudo tomar esto y hacer algo grande con ello, ¿verdad? Ser flexibles, tener hambre espiritual que supera nuestro hambre físico.
¿verdad? Todas esas aplicaciones, tomamos eso del texto y decimos, ahora sé lo que Dios me está hablando a mí, ahora sé. Porque yo puedo ver esto y al verlo ahorita y después de hacer este ejercicio con ustedes, lo veo y digo, yo tengo que asegurar también de que yo no menosprecio a las personas y pongo mis necesidades por encima. Y digo, no, yo estoy muy cansado, no, ya he hecho mucho, pero hacerme a un lado y decir, no, yo estoy aquí para servir, no para ser servido, como dice Jesús, ser más flexibles. Yo necesito saber como el corazón de Jesús, de ver a las personas y decir, Jesús, ¿cómo es que tú las ves? Porque yo puedo ver a algunas personas y decir, man, esas son personas difíciles de soportar. Esas personas no me puedo conectar con ellos. Estas personas, esto es, pero Jesús los ve y dice, no, son ovejas que necesitan un pastor. Y digo, ok, Señor, vamos a hacer esto juntos, ¿verdad? Yo necesito ver lo pequeño que en las personas y decir, ¿sabes qué? Dios puede usar eso y hacer algo grande en lugar de ver algo y decir, no, eso no nos sirve como iglesia o no puede aportar mucho al movimiento, ¿verdad? No, de ver las personas decir, aunque parezca poco, Dios puede hacer mucho con lo poco, ¿verdad? Eso es nuestro trabajo, llegar a ese punto. Porque de nada sirve estudiar todo esto y decir, ok, ahora entiendo el contexto y veo ya diferentes ángulos. No, de nada sirve si no llegamos a ese punto donde decimos, ahora sé lo que esto significa para mí. Eso es el propósito de todo. Entonces, en esto, la siguiente semana, ¿hay algo más que usted dice en su espíritu? Tengo que compartir esto, siento que todos necesitan escuchar esto, ¿no? Sí, sí. Algo que pensé mientras lo leíamos es que muchas veces estamos acostumbrados a priorizar lo que nos produce placer antes que tal vez cosas que son necesarias y que Cristo nos manda a hacer. A veces no nos detenemos a decir, esta persona necesita ayuda y a lo que yo voy puedo esperar un ratito más. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de lo lindo que fue, pero si no lo hacemos nunca nos vamos a dar cuenta y podemos tal vez llegar a donde queríamos llegar temprano, a hacer lo que queríamos hacer, pero también muchas veces hay un propósito y por algo Dios nos tiene que pasar justo por ahí. Sí, muchas gracias. Es cierto, porque ahora los discípulos quizás en su mente estaban diciendo, "Man, no puedo esperar hasta llegar y contarle a los demás la experiencia que tuve en aquella ciudad, ¿verdad? O lo que vi, o lo que sucedió cuando yo prediqué en este lugar, ¿verdad? O yo tengo una historia que va a superar el de Pedro o algo así. Quizás tenían eso en mente, pero cuando llegan allá y ahora descansan, lo único que van a hablar es, ¿usted vio lo que Jesús hizo? Man, ¿cómo? ¿Quién es este hombre? Ya la conversación cambia. Y es cierto, a veces cuando nosotros no tomamos el tiempo para decir, Dios, yo sé todos mis planes, pero Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí este día? Y pasamos por algo y decimos, wow, no hubiera tenido esa experiencia de ser usado por Dios, de poder bendecir a esa persona, si no hubiera preguntadole al Señor y buscar la puerta abierta. A veces podemos pasar bendiciones, ¿sí? Sí. Que Judas dijo, qué montón de plata nos ahorramos, ¿verdad? Sí. Y era ellos que venían de esa experiencia tan bonita y de tanto fruto que vivieron y tenían en ese momento los 200 denarios para tratar de resolver. Lo que hicieron fue bloquearse. Y el niño, que cualquiera pensó que no estaba preparado, era que estaba preparado Mm, para que Dios lo usara. sí, exacto. ¿Ve? Sí, dale. Pensaba ahorita que uno cree que puede ser, cuando uno ha servido más, ya es suficiente. Si le dice mucho, llegue a cierto punto, tengo un chance para tomar un cierto. Y el Señor dice, no,
Eso es buenísimo. ¿Ves? Y esto, hermanos, esto es lo que a mí me emociona y me apasiona. Cuando yo estoy solo en mi escritorio y estoy pensando en el texto o estoy viendo todas esas cosas, cada vez que es como, oh, mira eso, es para mí, eso es como no sé, comerme una Oreo. Es como, oh, ¿verdad? Y es nomás una cosa tras la otra y estoy así. Esto me emociona y espero de que esto despierte eso en cada uno de nosotros, de poder decir, wow, ahora entiendo esto, ahora veo esto, yo veo esto sí. Bueno, para la próxima semana traigan esto impreso y traigan un lapicero, un lápiz, por si hay que borrar o escribir otra cosa. Y sí, vamos a orar. ¿Sí? Padre, gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz, y gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, que revela tu palabra a nosotros. Padre, yo pido que durante estos siguientes 5 semanas tú uses este tiempo para edificarnos, Señor, para enseñarnos estas estrategias, estas maneras de poder entender más tu palabra, porque queremos conocerte más, Señor, y te revelas a través de tu palabra. Queremos conocer más de tu corazón para ser más como tú, Señor. Señor, ayúdanos a tener un hambre, Señor, por tu palabra. Señor, un hambre que supera nuestro hambre físico, Señor, donde estemos dispuestos a correr, Señor, para simplemente pasar un ratito más contigo. Ayúdanos, Señor, a ser flexibles y no considerar, Señor, a nosotros mismos como superiores a otros, pero hacer como tú hiciste, Señor. Ver las necesidades de otros y ponerlos por encima de las nuestras, Señor. Ayúdanos a reconocer que nada es imposible para ti, Señor. Alimentar miles de personas teniendo poco o incluso teniendo nada, Señor, tú puedes hacer milagros. Ayúdanos, Señor, a creerte, Señor, por milagros hoy. Sabemos que tú todavía obras milagros, Señor, y no queremos pensar que ya no lo vas a hacer. Señor, tú puedes hacer cualquier cosa. No hay nada imposible para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, durante estas semanas a tener más hambre por ti, más hambre por tu palabra, Señor. Despierte ese fuego en nosotros por escudriñar tu escritura y conocerte más, Señor. Pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestra casa y que nos ayudes, Señor, esta noche a descansar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.